La televisión abierta de libre recepción de nuestro país inició la transmisión gratuita de la franja de propaganda de los comandos organizados tras la opción de apruebo o rechazo de la propuesta de nueva Constitución Política de Chile, redactado por la Convención Constitucional. Así se dio inicio a la última fase del acuerdo político autodenominado Por la Paz, que culmina el domingo 4 de septiembre próximo. Pero con este plebiscito, a mi juicio, estamos lejos, muy lejos de haber culminado este proceso, muy lejos de la armonía social, de la certeza institucional y jurídica correspondiente a un genuino Estado democrático que se espera como resultado esencial. Proceso tras una, reitero, constitución genuinamente democrática, conforme a la voluntad soberana de todos quienes somos convocados a votar. Esta reflexión está motivada por dos hechos. Primero, porque cuando aún no se produce el plebiscito, ya se cuestiona y se pone en duda la legitimidad de su resultado. Cualquiera que sea ese resultado, apruebo o rechazo, este podría ser alterado y modificado mediante acuerdos previos, políticos, populares y por integrantes en alguna instancia negociada que representen determinados grupos de interés. Todos ellos, por cierto, ajenos al resultado del plebiscito, pero sí muy afines a particulares grupos de interés. Es decir, desde ahora ya se anuncia que se podría desconocer el resultado del plebiscito si hay un acuerdo político previo mediante modificaciones al texto que se apruebe. El segundo elemento de juicio que motiva mi reflexión, que con este proceso se termina solo una primerísima fase y con ella se abre otra, y probablemente otras y otras después de muy incierto devenir. Todas, a mi entender, dependiendo de la capacidad de la sociedad de hacer respetar sus decisiones. Esta segunda reflexión tiene dos variantes. Una si gana el rechazo y otra si gana el apruebo. Primer escenario, gana el apruebo. Solo un resultado con cifras irrefutables tiene mayores opciones de ser la garantía de que su contenido sea respetado, es decir, guarismos por sobre el 65%. De modo tal que los acuerdos que hoy se cocinan a fuego lento sean una grosera e inaceptable provocación a la voluntad soberana. Lo ideal es que cualquier eventual reforma constitucional en el escenario luego del apruebo sea con la voluntad de la ciudadanía expresada según la nueva constitucionalidad y en cada caso mediante plebiscito vinculante. Un resultado de apruebo, por ejemplo, por sobre el 65%, dejaría sin piso político, sin legitimidad de hecho, al actual Congreso para intentar cualquier y eventual reforma constitucional que sea expresión directa o indirecta de la cocina cupular en curso. Solo un resultado es al menos así de contundente con la nueva institucionalidad en marcha podría dar esperanzas de comenzar una nueva fase de profundización y perfeccionamiento del sistema democrático. Lo aconsejable en ese escenario es la elección anticipada de la nueva Cámara de Diputados y las cámaras de las regiones. Y en ese escenario, es solo una reflexión, por cierto, se podría garantizar el respeto a la voluntad popular de apruebo y a la real representatividad de quienes optaron por el rechazo. Y todo este hipotético respeto es hasta por ahí nomás, pues no, es un hipotético respeto, porque caso contrario, ganando el apruebo aún con la cifra superior al 65%, con la actual composición del Senado y Cámara de Diputados, no existe, creo yo, opción razonable que se respete el resultado del plebiscito, en el escenario, reitero, de ganar el apruebo, por cierto. Menos aún cuando el gobierno pone suma urgencia al proyecto de rebaja de los quórums que permite reformas constitucionales. Así nos pasaríamos cada 4 años según la circunstancial correlación de fuerzas de cada elección, modificando la Constitución. Salvo que, ya sea por eventuales acuerdos, cocina política al fin y al cabo, a todo evento, esos eventuales acuerdos
sean igualmente sometidos a plebiscito vinculante. Este es el escenario si gana el apruebo. Entonces se iniciaría una nueva fase del proceso ya enunciado, el perfeccionamiento y profundización del sistema democrático. En todo caso y a todo evento, no importando los guarismos, quienes optan por el rechazo recurrirán con medios legítimos u otros de dudosa legitimidad por desconocer, como lo han hecho, el proceso primero y los resultados después, cuestionando su transparencia y exigir demandas de lo que se les ocurra. Cualquier locura se puede esperar. Ese es un probable escenario si gana el apruebo, incluso por un guarismo que supere el 65%. Pasemos ahora a una reflexión en el caso que gane la opción rechazo. Básicamente, si los guarismos son igualmente abismantes, es decir, el rechazo supera el 65%, de hecho entonces no hay nueva constitución. Y al no haber nueva constitución, y con esas cifras, nadie está obligado política y socialmente a reformar nada. Y de haberla, alguna reforma, sería mediante la propuesta hoy en curso, es decir, con el actual Parlamento y o con un grupo de expertos que representan a su vez específicos grupos de interés supuestamente representativos de la voluntad soberana. Es decir, con los mismos de siempre, siempre los mismos. Con una salvedad. Con la rebaja de los quórum para reformas constitucionales, podría darse que igualmente en este escenario, cada 4 años, reitero, dependiendo de la correlación de fuerzas, como se dice, mayorías circunstanciales, se podría estar reformando la Constitución cada 4 años. Ese probable escenario de inestabilidad política, de incerteza institucional, de incerteza jurídica, inquietud social, desconcierto económico, es el peor de los escenarios. En consecuencia, aprobar una nueva Carta Constitucional y por guarismos irrefutables, con una nueva Cámara de Diputados y las respectivas cámaras de las regiones, se reflejará la diversidad y la legítima representatividad de cada sector político nacional y regional. Es decir, lo que se busca, estabilidad, claridad, certeza e institucionalidad perfectible, por cierto, respetando en cada caso la voluntad ciudadana. A cada cual lo suyo. La decisión queda en manos principalmente, a mi juicio, de las mujeres, la juventud primera y adultos jóvenes, y nosotros, los de la edad madura, la tercera edad. Todos, transversalmente, cruzamos todos los estamentos sociales, económicos, culturales, profesionales, de oficios diversos, étnicos, religiosos, laicos y grupos de interés sectorial. Por otra parte, hay quienes han querido incendiar Chile. Sí, lo han querido incendiar. Han pretendido y pretenden hacernos creer que Chile es una Sodoma y Gomorra, o han querido transformarlo en aquello. Entonces, hay que aprender de la lección de Ado o Edith, la mujer de Lot. La mujer de Lot, Ado o Edith, según la Biblia, tuvo la opción de mirar solo hacia adelante, hacia el futuro, concentrarse hacia su nuevo porvenir y despegarse de la lacra de su sociedad en descomposición, y enrumbar, dirigirse junto a Lot, su marido, hacia adelante, sin mirar atrás, para salvarse. Tuvieron la opción. Para ello era muy sencillo, no había que mirar hacia atrás, no había que quedarse pegado en el pasado, había que separarse de aquello. Ella hizo lo contrario, lo hizo. En la hora decisiva, miró hacia atrás. Y en ese momento decisivo, optó mirar hacia atrás. No reflexionó. Y así fue que quedó convertida en estatua de sal. Sigo. Lot no miró hacia atrás y se salvó. Yo, al igual que Lot, en todo caso, miro hacia el futuro. Ni por asomo. Miro hacia atrás. Apruebo.
Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, y aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. Se ha repetido hasta el cansancio de la necesidad de informarse antes de decidir el voto de apruebo o rechazo. Para ello no valen los voceros, ni las franjas televisivas, ni los rostros. Solo valen los hechos, los irrefutables hechos. Lo que dice el texto de nueva Constitución que se nos convoca a aprobar o rechazar. Se trata de lo que explícitamente dice el texto oficial, por cierto, y no de lo que, según algunos intérpretes, lo que quiere decir. Hay una enorme diferencia entre lo que dice y lo que dicen que quiere decir. Para ello, la lectura y comprensión integral del texto da una respuesta a nuestras inquietudes. Para ello, los invito a ver y analizar con detención al ex convencional y abogado Mauricio Daza en el programa del periodista Freddy Stock en el diario electrónico Interferencia. Periódicamente están entregando cápsulas de contenidos de la propuesta de nueva Constitución que hoy comparto con ustedes. Veamos este capítulo de Stock Constituyente con el abogado Mauricio Daza en el diario electrónico Interferencia. Don Mauricio Daza, nuevamente nos encontramos en esta lucha contra la maquinaria de la desinformación. Vota lo que quieras, pero vota con la verdad, ¿verdad, Mauricio? Absolutamente, Freddy, la máquina está vuelta loca, da vuelta en círculo, oye, está pero así se golpea con la cabeza, oye, está echando humo. ¿Por qué? Porque en el fondo, Freddy, como decía Abraham Lincoln, y en algún momento también lo repitió Bob Marley, tú puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Y ese es el problema. Sí, pues Mauro, y además hay una muy alta expectativa, ¿no?, por conocer qué trae realmente, a raíz de todas estas mentiras, que trae la Constitución realmente, esta propuesta constitucional que se le hace al país. Estuve hablando con la directora de LOM Chile esta semana en Radio USACH, y han vendido casi 80.000 ejemplares, Mauro. Gente haciendo fila fuera de la editorial para comprar ese ejemplar, el verdadero, ¿no? Y por eso estamos haciendo estas conversaciones, Mauro, para ir contra esa mentira, esa desinformación. ¿De qué tema vamos a hablar esta tarde? Mira, vamos a hablar sobre un tema que ha sido objeto de mucha controversia, de mucha mentira, y que ha sido utilizado, yo te diría, como el chiche de la campaña del rechazo, y que ¿Serio? es la plurinacionalidad. Es que ahí, Mauricio, se levantan todos los racismos atávicos, ¿no? Desde el siglo XIX en adelante y de todos los sectores, ¿ah? Porque en el siglo XIX los racistas grandes eran los que eran los progres de la época, entre comillas, ¿no? Los grandes escritores liberales, historiadores connotados liberales, que empezaron a mitificar esto con la imagen no sé, por ejemplo, del mapuche curado, el mapuche flojo. Así que ese racismo está todavía ahí, ¿ah? Usted rasca un poco y sale, ¿ah? Bueno, esa yo creo que es la apuesta también de quienes están detrás de colocar el centro de la campaña en la plurinacionalidad a partir de, como tú bien dices, ¿no? Mentiras, tergiversaciones, porque yo creo que hay un sector que apuesta precisamente a eso, decir, mire, ¿sabes qué? En el fondo la sociedad chilena es súper racista, ese racismo transversal, y por lo tanto esto me va a rendir mucho electoralmente. Bueno, exacto. Acá estamos para desmitificar qué significa la plurinacionalidad. ¿Significa, Freddy, de que el Estado se va a dividir en varias partes, Freddy? ¿Significará? No, pues significará de que si uno quiere ir a la Araucanía va a tener que ir con un pasaporte, que un lonco te lo va a tener que timbrar para pasar por el resto del país. Con una visa, la mapuche visa, no hay que tener eso, ¿no? La mapuche visa no va a ser necesaria, ¿no? Los Estados Unidos de Chile tampoco es verdad eso, Mauro. Tampoco vamos a tener los estados... oye, también se dijo, mire, es que sabe que ahora los pueblos originarios van a poder tener relaciones internacionales, van a poder abrir embajadas. Imagínate, van a tener embajadores, representaciones diplomáticas. Oye, mira. Ahora los pueblos originarios dicen que van a ser los nuevos, dicen también otros que van a ser los nuevos privilegiados. Se van a ir a vivir a las 3 comunas.
Como el Los Plan Z, privilegiados, pues, ¿se Freddy. acuerda Oye, esa chiste que hacían en Plan Z, ese programa que había en los 90? sí, Los mapuches millonarios, que no tal. se nos cayó Ya. el carnet, ¿ah? Así, pero duro. Oye, pero bueno, a ¿Y ver, qué vamos a dice? ¿Cuál es la explicar verdad, Mauro? directamente cuál es la verdad de la plurinacionalidad. Mira, ¿qué significa o qué involucra la plurinacionalidad? Lo que involucra es reconocer que en nuestro país, desde su fundación y hasta la fecha, existen múltiples pueblos indígenas, originarios, que han ocupado nuestro territorio desde tiempos inmemoriales y que ellos tienen una cultura, tradiciones, usos, costumbres y un idioma común, ¿no? Oye, y los pueblos originarios están ahí y van a seguir estando ahí, cualquiera que sea el resultado del plebiscito, ese es el tema. La pregunta es, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿No? ¿Lo reconocemos, le damos valor o derechamente nos hacemos los locos? Entonces, la plurinacionalidad está estructurada en la nueva Constitución a partir del siguiente esquema. El Estado es uno, es único el Estado de Chile. La soberanía se radica en el pueblo, que es un pueblo, que es el pueblo chileno. Pero reconocemos que ese pueblo chileno es diverso, que dentro de ese pueblo chileno hay distintos pueblos y naciones, dentro de los cuales se encuentran los pueblos y naciones indígenas. Y esa diversidad, ¿no?, nos da fuerza, no nos divide. Esta unidad del Estado y del pueblo soberano se construye a partir de la diversidad. Y si eso no fuera poco, Freddy, se establece que el Estado de Chile tiene además un territorio que es ¿Ya? único e indivisible. Y todo esto se establece en el texto de nueva Constitución. Me van a decir, ay, pero ya se están grupiendo. Mire, ¿sabe qué? Nadie lo podría pensar, Mauro. No, nadie lo podría pensar, pues, obviamente. Acá tenemos el texto de la nueva Constitución. ¿Y qué es lo que dice el artículo 1? Precisamente hablamos en la primera norma que Chile es un Estado social y democrático de derecho y se habla de la plurinacionalidad. Es un Estado plurinacional. Pero además nosotros decimos acá, en el artículo 2, señalamos, la soberanía reside en el pueblo de Chile. Ahí está, conformado por diversas naciones. ¿Ya? ¿Ya? O sea, es un pueblo, pero que tiene estas diversas naciones. Y además, acá, el artículo 3 dice algo que es también muy relevante. Que dice que Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Oye, pero está clarito, único e indivisible. Pero si ya la gente dijera, oye, pero si no está claro, le agregamos artículo 5 en el párrafo primero. ¿Qué es lo que dice? Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Ahora, O sea, Freddy, hay un Estado. hay un Estado. El pueblo de Chile se compone de varios pueblos y naciones porque somos diversos. No hay una sola forma de ser chileno, ¿no? La chilenidad no solamente se expresa andando a caballo con un poncho, un gorro, una espuela, haciendo rodeo, bailando cueca, yendo a una fonda. Hay distintas maneras de ser chileno. Y eso no nos hace más débiles, nos hace más fuertes. Una persona del pueblo quechua, una persona del pueblo aymara, una persona del pueblo selkman, un mapuche, es chileno, chilena, pero forman parte de la diversidad que nosotros reconocemos. Perfecto. Y te digo una cosa, Freddy, en este contexto Chile ha sido plurinacional desde su fundación. Lo es el día de hoy y lo va a seguir siendo, lo diga o no la Constitución. Es una realidad. La pregunta es, ¿vamos a seguir negando nuestros pueblos originarios o los vamos a incorporar y los vamos a reconocer expresamente en la Oiga, Constitución? Y vamos o, a valorar y darle además fuerza a estos usos, costumbres y tradiciones que tienen ellos, ¿no? o esconderlos debajo de la alfombra, ¿no? En este racismo también histórico chileno y también de muchos historiadores, que no solo chilenos y también argentinos, ¿no? Y hay estudios al respecto, de cómo Mauricio se escondió nuestros pueblos originarios de la historia de ambos países para hacernos creer que prácticamente veníamos todos desde Europa, ¿no? Que aquí éramos hijos de europeos solamente, ¿no? Y nunca se puntualizó realmente que somos también propiedad y somos un mestizaje de una tradición ancestral de también pueblos originarios y pueblos que aún mantienen sus tradiciones que no hemos sabido y no hemos querido respetar. Bueno, obviamente, y en ese sentido, Freddy, lo importante es señalar que esto no involucra una división del país, es reconocer lo que el país es, ¿no? Y es plurinacional.
Ahora, respecto a este tema se dice, es que están estableciendo ciudadanos de primera y segunda clase. Yo no puedo imaginar que alguien pueda pensar que el miembro del pueblo Selkman, en Magallanes, por ejemplo, sea un ciudadano de primera clase, si es que es parte de un pueblo el cual fue objeto de un genocidio organizado y yo te diría en gran medida exitoso, ¿no? Por parte de precisamente quienes querían hacerlos desaparecer. Los pueblos originarios están ahí a pesar de todo lo que ha ocurrido, ¿no? De su invisibilización, de la posibilidad en algún momento de su exterminio. Bueno, lo que estamos haciendo, mira, es básicamente reconocerle derechos, pero no para que estén siendo privilegiados. Le reconocemos derechos para que puedan mantener esas costumbres, culturas, tradiciones y idiomas. Esos son los derechos de los pueblos originarios. Y no estamos haciendo ninguna novedad, Freddy, porque uno dirá, oye, pero toda esta cuestión de la consulta indígena, oye, ¿de dónde la sacaron? Te cuento una cosa, la consulta indígena está vigente desde el año 2008 en Chile. Nadie ha hablado de eso, pero esta es una norma que está vigente en el convenio 169 que se empezó a aplicar el año 2008 porque ese año, se incluyó como ley de la República. Entonces, muchas de estas cosas, la verdad que son simplemente mitos, mentiras y meterle miedo y generar, no tocar esa tecla xenófoba, ¿no? Que hay en muchas y muchos. Mauricio, ¿le parece que lleguemos hasta aquí en esta charla? Porque en la próxima, a partir de esto, hablar realmente de esto de la justicia, que también se ha dicho al respecto de esto, a propósito de los ciudadanos de primera y segunda clase, ¿no? Que los pueblos originarios tendrían una justicia que los terminaría beneficiando y distinta, dicen ellos, a la de los chilenos y chilenas. Así lo plantea gente que está en favor del rechazo. ¿Le parece que lo hablemos en la próxima cita que tenemos con interferencia.cl? Absolutamente, porque la lucha contra la maquinaria recién está empezando, Fred. Muy bien, Mauro, ahí nos encontramos. En una de las diversas plataformas de redes sociales en las que participo, me compartieron una síntesis gráfica de personeros y antecedentes que analizan con evidencias irrefutables a quienes están, reitero, desde siempre, y por cierto hoy, por la opción rechazo. Juzgue usted. La Constitución que nosotros elaboramos. Sin Jaime Guzmán, el proyecto político de la dictadura hubiera sido tal vez otro, porque fue Jaime Guzmán, y me dirigí también al archivo de la Fundación Jaime Guzmán, me leí todas sus columnas de prensa en la dictadura, que son centenares. Él era quien trazaba la pauta del régimen, tanto en la prensa como en la pauta a larga distancia. La declaración de principios de marzo del 74, el trabajo de la Comisión Constitucional, la nueva Constitución, Chacarillas, el discurso de Chacarillas del año 67, apuntan a lo que Jaime Guzmán entendía que debía ser el futuro, un proyecto político que impidiera que volviera a pasar que hubiera un gobierno como el de Salvador Allende y que permitiera que la derecha y las Fuerzas Armadas tutelaran la política en Chile. Pensemos que Jaime Guzmán se da cuenta de una cosa muy interesante. Muere Franco en España en el año 75, Pinochet va al funeral, y en 2 años el franquismo es desmantelado en España. Tú lo cuentas acá. Ellos se dan cuenta de eso y intentan, con los amarres, intentarán, y con una constitución obviamente autoritaria, antidemocrática, constreñir la acción política en Chile. Y hay ciertas cosas que queremos que no avance. No queremos que avance el proyecto de una nueva constitución que presentó la presidenta Bachelet al terminar su periodo. Pues nosotros tenemos una camisa de fuerza llamada la Constitución Política del Estado, que por lo más hay grabaciones. Jaime Guzmán, su autor intelectual, decía: voy a hacer esto para que nada pueda cambiar. Bueno, pero el mundo evoluciona. Si nada puede cambiar, tú te quedas atrás. Es casi por definición. Y cuando todavía la cosa tenía vuelo, yo fui ministro de Hacienda del Lago, no parecías topar con ese problema. Pero cuando ya comenzó a tener menos vuelo, y me tocó ser ministro de la presidenta Bachelet, tú realmente te topabas con una muralla para donde fueras. Tratabas de cambiar la educación, la Constitución. Tratabas de cambiar la salud, la Constitución. Tratabas de cambiar el CERNAC para que los abusos se limitaran, la Constitución. Tratabas de cambiar las superintendencias para evitar los abusos, la Constitución. O sea, es una camisa de fuerza. Realmente es una cuestión que te ahoga. Tú no puedes cambiar el contrato social. No podemos redirigir el país hacia el futuro si no cambiamos la Constitución. Y te podría dar cientos de ejemplos. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.